Comenzamos. Muy buenos días. Hoy viernes 22 de mayo, desde la Ciudad de México, le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes. Agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, en donde nos encontrarán como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y compartir la entrevista de hoy, que será especial. Los invito a que nos acompañen. El día de hoy, en nuestra sección, hablaremos sobre el reciclaje plástico y los prodigios que se pueden realizar con estos materiales recuperados. Para hablar sobre el tema, tenemos un invitado especial el día de hoy, que es Iván Trillo, gerente de sustentabilidad y reciclaje en México para el negocio de empaques y plásticos de especialidad en Dow México. Iván, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Las Empresas Verdes. Muchas gracias a ti, Ismael, por la invitación y un gusto poder platicar contigo y con todo el auditorio. Y Iván, pues coméntanos, sabemos que hay un proyecto muy interesante que desarrolló Dow. Tú ahorita nos vas a decir quiénes más intervinieron, pero es un proyecto muy interesante en donde se recupera plástico, lo reciclas y lo llevas nada más y nada menos que al asfalto o a la construcción de carreteras en toda la República Mexicana. Platícanos un poquito de qué trata el proyecto. Claro que sí. Y rápidamente un poco para los que no sepan quién es Dow. Dow es una compañía desarrollamos diferentes soluciones de la industria química y entre ellas está el negocio de empaques y plásticos de especialidad. Y justamente de ahí viene un poco el interés de cómo buscamos soluciones y cómo generamos una verdadera economía circular de los plásticos. Uno de los grandes problemas es justamente el acopio de los materiales. ¿Cómo lo acopiamos? Y normalmente no existe un acopio porque no hay una demanda de ese material. No hay una fuente, un uso apropiado después de esa segunda vida. Y lo que nosotros buscamos es desarrollar diferentes soluciones utilizando plásticos reciclados. Al final es darle una segunda, tercera, cuarta vida a este material, pero sobre todo en aplicaciones que generen valor. Es decir, que tú lo estás colocando en ellas y hagan un beneficio en esa aplicación. Y este es el caso justamente de este proyecto de carreteras con plástico reciclado que nosotros iniciamos el año pasado en México. ¿En qué consiste? Básicamente, desde el inicio del proceso, con diferentes aliados, recolectamos los plásticos y la parte importante es que es plástico post-consumo. Es este plástico que nosotros ya utilizamos, ya se hizo, ya se utilizó para lo cual fue fabricado, por eso un post-consumo. Se dispone, este material se recolecta de diferentes centros y este material son empaques flexibles. Para darles una idea de qué se tratan los empaques flexibles, puede ser el playo, con este que recubrimos las tarimas, el material termoencogible, estos que agrupan diferentes materiales, los empaques secundarios a terciarios que cubren productos, que le llaman muchas veces protective films. Entonces, estos son principalmente los materiales que utilizamos por sus propiedades. Entonces, como estábamos viendo, lo recolectamos con diferentes aliados, los llevamos a compañías de reciclaje, donde se separa, que es una parte importante del proceso, se limpia, se selecciona el material, se limpia, se pasa un proceso de limpieza y se vuelve a pelletizar. ¿Qué es este pelletizar? Estos pequeños pellets, pelotitas que se hacen del material plástico reciclado, y de esta forma ya tenemos el plástico listo para ser utilizado, ya mejorado, ya limpiado y recuperando parte de sus propiedades en este proceso. De ahí lo llevamos a las compañías de construcción y para poder utilizar el asfalto reciclado. ¿Qué es lo que hicimos con una compañía que se llama Surfax, que tiene laboratorios que se llaman El Asfalto, que son grandes conocedores del tema de la modificación de asfaltos en México, y nosotros como conocedores de los polímeros nos juntamos conocimientos, dijimos, ustedes son los expertos en asfaltos, nosotros conocemos polímeros, ¿qué podemos hacer para juntar estos materiales que yo tengo, este plástico reciclado, estos asfaltos, y poder hacer una formulación que haga que se pueda incorporar el plástico, pero además que mejore el desempeño de la carretera, que es la parte importante, en donde tiene ese verdadero valor. Entonces, hubo todo un trabajo de desarrollo e investigación en conjunto para poder desarrollar esta fórmula. Esto de qué se trata es qué tipo de productos y en qué cantidad podemos ponerla para tener el mejor desempeño, el más apropiado. Y lo desarrollamos en conjunto y después de ahí buscamos aliados para hacerlo realidad.
Una vez que tenemos esto en laboratorio validado, buscamos a alguien con el cual pudiéramos hacerlo en una escala industrial, en una escala a nivel mucho más grande, y encontramos a la compañía Vice, que es una compañía de construcción, que ellos tienen la gran capacidad de hacer el asfalto modificado. ¿Y qué me refiero cuando hablo de asfalto modificado? Es cuando tienes el asfalto y tú le agregas un producto para que mejore sus propiedades. En este caso, lo que nosotros hacemos es agregar un producto que Dow tiene en el mercado hace mucho tiempo, que se llama el Valoy. Más de 20 años, las carreteras en México y en todo el mundo utilizan estos aditivos, estos productos que lo modifican para mejorar sus propiedades. Y encontramos este balance, esta formulación para poder también agregar plástico reciclado. Entonces, una combinación, un paquete técnico entre estos dos materiales, el plástico reciclado y el Valoy, que se integran en el asfalto, que es lo que se hace el asfalto a altas temperaturas, se agrega este material y se homogeniza, y de ahí se hace la mezcla asfáltica. ¿Qué es la mezcla asfáltica? Es cuando juntamos el asfalto con los agregados, que pueden ser las piedras y grava, y hacemos ya la mezcla asfáltica, y de ahí la tenemos lista para llevar a poder tenderla en algún tramo. Lo que hicimos fueron 2 casos ya en Guanajuato, con la compañía Vice, en donde pusimos esta solución, en donde estamos dando un desempeño mayor a un asfalto convencional. Como les decíamos, es la parte principal, porque no se trata de buscar dónde se pone el plástico reciclado sin generar valor, es donde nos ayuda a mejorar las propiedades. Y hemos hecho 2 en Guanajuato, en carreteras público-federal, que para darles una idea, este es el desempeño más agresivo que podemos encontrar, donde tenemos una vialidad, un tránsito muy alto, altas velocidades, lo cual genera desgaste y es, digamos, la prueba de fuego. Entonces, iniciamos estas 2 carreteras y hace poco tuvimos la fortuna de poder hacer un tramo más en el Estado de México. Esta fue una carretera privada, una vía privada de una compañía que se llama Polirrafia, en el cual, con productos que ellos producen, ellos recolectaron, ellos reciclaron y se hizo esto en su misma planta, en una vía interna, que son los 3 casos en México que hemos hecho utilizando tecnología, pero a grandes rasgos un poco el proceso que sigue. ¿Y qué es lo que obtenemos, Ismael? Es una vía que mejora muchas propiedades, sobre todo abollamiento, la resistencia a la deformación, que normalmente es esto que se hace en las vías, que se van degradando y vamos viendo estos baches que todos conocemos, que pueden ser, uno, es un desgaste de la vía y el otro puede ser peligroso, ¿no? Cuando tú vas a una alta velocidad, esto puede ser un riesgo para todos nosotros que utilizamos las vías, y es una de las propiedades que mejoran. Entonces, alargamos la vida útil de las vías con esta solución, y no olvidar la parte también muy importante, estamos generando una economía circular, estamos reutilizando los plásticos y dándoles una segunda vida en una aplicación que generaba, ¿no? Iván, se acumularon muchas preguntas y las voy a tratar de ir soltando poco a poco. Te voy a poner varias en grupo para que tú puedas seguir platicándonos. Y te voy a decir un poquito al inicio. Hay 3 cosas que mencionas que me parecen muy interesantes. El primero es precisamente comenzar a desarrollar una economía circular en este sector que involucra la parte química, involucra la parte de la industria del plástico, involucra la parte de la construcción, y ahí ya estamos generando todo un entorno que puede comenzar a ser circular. Ahorita me explicas un poquito la importancia de esto y los efectos que tiene en un mercado, o que puede tener en un mercado en donde tú mencionabas que hay poca demanda del tipo de plástico que utilizaron para ser reciclados. Es decir, ese elemento tiene que complementar este círculo del que tú mencionabas para poderlo hacer más virtuoso. ¿Qué necesitamos ahí? ¿Qué es lo que se está haciendo? Si quieres, contéstame esto y ahorita me paso a las otras para no perdernos en la plática. Perfecto, Ismael. No, y muchas gracias. Yo creo que tocaste un punto súper importante. Este tipo de proyectos, creo que la palabra clave es colaboración, ¿no? Como tú mencionabas, está desde la compañía recicladora que tiene el conocimiento del acopio de los materiales, del proceso de los materiales, está el conocimiento de la constructora, está el conocimiento de una compañía como Surfax que conoce los asfaltos. Entonces, esto no se puede llevar a cabo si pensamos que lo podemos hacer solos. Entonces, ahí la parte de colaboración es clave para poder hacer proyectos de este tipo, pensar diferente, ¿no? Pensar fuera de la caja y cada uno aportar lo que conoce para poder desarrollar algo juntos. De otra manera,
puede ser que no llegues al mismo resultado o tal vez llegarás en mucho tiempo más, ¿no? Entonces creo que es un punto súper importante de juntar toda la cadena buscando una necesidad. Al final de cuentas, en México es una situación muy similar en el mundo, pero en México en particular casi una tercera parte de las vías que tenemos están pavimentadas, solo una tercera parte. Entonces tenemos un espacio muy grande para tener más y mejores vías en México y una necesidad de interconexión muy importante. Entonces atiende una necesidad que tenemos en particular en México y que se refleja en todo el mundo. Y es una... Iván, perdón que por favor. Es bien importante lo que estás diciendo. Con toda esta gap de oportunidad que existe para desarrollar negocio en México. Es decir, este proyecto, la pregunta que yo te haría de manera directa es, ¿cómo hacer para que sea escalable a negocios más completos y pueda ser el beneficio de poder repavimentar la mayoría de las autopistas en México y los miles de kilómetros que tenemos, que son un verdadero negocio para quien atienda a ese mercado? No sé ahí quién lo está viendo, no sé si es DAO, no sé si es el conjunto, no lo sé, pero yo creo que aquí lo interesante es escalarlo. Iván, ¿qué me puedes decir de eso? Completamente, Ismael. Y un ejemplo de eso yo te diría, lo estamos buscando escalar en México, pero también en todo el mundo. Es un proyecto que estamos desarrollando también en Asia, con diferentes particularidades, porque cada país tiene diferentes requerimientos y circunstancias. Pero estamos buscando explicar fuera de México también, para que entre más vías sean pavimentadas de esta manera, hay mayor beneficio. Para darles una referencia con la solución que hoy tenemos en México, cada 2 kilómetros lineales recuperamos una tonelada de plástico. ¿Qué es una tonelada de plástico? Son aproximadamente 250,000 empaques. Cada 2 kilómetros lineales, un carril, hablando solamente de un carril, estamos recuperando estos materiales y le estamos dando valor. Entonces, ¿qué necesitamos para hacerlo más grande, Ismael? Es justamente lo que estamos buscando, seguir desarrollando más programas piloto para seguir demostrando la eficiencia de la tecnología. Como todo, por supuesto, hay mucha información de base, pero toda la información que nos ayuda a complementar esto es bien importante y por eso estamos buscando cada vez más hacer más estos proyectos. Y, por supuesto, el apoyo de toda la cadena, principalmente en el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es el dueño, el que maneja, administra gran parte de las vías que tenemos en el país. Y en estos 2 primeros proyectos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue parte de nuestros aliados, que nos permitió hacerlo en una vía que ellos administran, que son dueños de ellos. Entonces, esa es la parte importante, cómo tenemos el apoyo de gobierno para poder escalar este tipo de soluciones que puedan apoyarlas. Y por supuesto, de nuestro lado, que también lo que requiere el gobierno para llegar a ese punto es seguir demostrando que la tecnología efectivamente funciona bien, los beneficios que tiene en la parte de desempeño, de costo, el costo-beneficio de la solución, para que esto pueda ser escalado, y yo lo diría, Ismael, no solo en México, sino en todo el mundo, porque al final contamos con la necesidad de mejoras vías en todo el mundo y tenemos una necesidad de poder utilizar los plásticos o los residuos plásticos de una mejor manera en todo el mundo, ¿no? Quitar esa palabra de residuos, que a mí me gusta comentarlo y creo que en mi visión es, en el momento que algún material, sea el que sea, plástico, cartón o el que ustedes me digan, le ponemos la palabra residuo, ya perdió valor. Es cuando nosotros decimos, esto ya no se va a utilizar. Entonces, ¿cómo hacemos para quitarle esa palabra residuo y generemos esa necesidad? Otra parte importante es el acopio del material. Y yendo a la segunda pregunta que comentabas. Este proyecto está enfocado en materiales plásticos flexibles por una razón muy importante. En México, los últimos datos dicen que el PET se recicla casi el 60%. Es un valor alto, pero sin duda hace falta mucho para llegar al 100% donde tenemos que llegar. Pero está muy avanzado. En el caso de materiales rígidos, que son todos empaques como botellas de shampoo, como botellas de otro tipo de materiales que son rígidos, estos materiales se llaman alta densidad en general. El acopio en México, los últimos datos dan un dato de alrededor de 50%. Mismo caso, estamos avanzados, pero nos sigue haciendo mucha falta para llegar al 100%, pero tenemos un 50%. En el caso de empaques flexibles y empaques flexibles en general de plásticos, estamos hablando de un porcentaje, hay diferentes datos, pero ninguno es mayor al 10%. Entonces, encontramos una necesidad muy importante de generar una cadena para estos materiales. Y como te mencionaba un poquito, Ismael, al inicio, tenemos una cadena de acopio, la cadena de acopio y recolección en México, basado con un gran trabajo del sistema de limpia, de los pepenadores, de la prepepena,
existe, pero poniéndonos en su lugar, tú vas a recolectar un material que tiene valor, ¿no? Que tú al final de cuentas puedas venderlo, que esa es gran parte del beneficio que tenemos en la cadena. ¿Y cómo buscamos que tenga valor? Pues alguien lo compre, que alguien lo utilice, que haya una utilidad para ese material. Y es la parte importante de primero generar demanda de estos materiales para que toda la cadena, cuando esto exista, nos empezaremos a copiar. Entonces, ¿cómo podemos hacer la escala en cada uno de los componentes, tanto desde ya una vía ya terminada, pero desde el acopio de los materiales y cómo se separan y cómo se aprovechan? Es importante, no es clave porque todos tienen que ir al mismo tiempo y creo que son los puntos clave que tenemos que desarrollar en cada caso. Y este caso de las carreteras busca eso, generar una demanda de material para que la oferta se pueda generar. Y esa es parte importante de lo que estamos buscando con este y otros proyectos más que estamos desarrollando. Claro, y Iván, ahora déjame pasar a la parte de la eficiencia, es decir, la eficiencia del proyecto versus, vamos a decir, la parte tradicional de pavimentar carreteras o de hacer carreteras. Primer pregunta en ese sentido es, en cuanto al monto de la inversión con este tipo de tecnología versus a una tecnología o un materiales normales, ¿cuál diferencia existe entre una y otra cosa? La otra que te quiero hacer también es resistencia, que es lo que me platicabas. Te voy a poner un ejemplo burdo. Vamos a suponer que con asfalto tradicional, un tramo como el que pavimentaron, tiene vida útil de año y medio. ¿Cuánto incrementa esta tecnología la vida útil? Y junto con eso, me gustaría preguntarte también que nos digas, ubica a toda la audiencia exactamente en dónde está el tramo. ¿Por qué? Porque va a ser, creo yo, una experiencia distinta cuando cruces ese tramo y sepas exactamente dónde estás circulando. Te dejo la palabra, Iván. Perfecto, ¿no? Excelentes preguntas. Y yendo en orden, en la parte de costo, definitivamente esto tiene que ser una solución que sea costo competitiva. El desempeño y el costo tienen que hacer sentido. En los asfaltos todo depende de qué tipo de asfalto estamos hablando. Existen de diferentes calidades para diferentes tipos de vías. Tenemos a grandes rasgos los asfaltos, cuando ya estamos asfaltando, asfalto pavimento, asfalto convencional, este asfalto que no es modificado, que tiene un desempeño, digamos, estándar, si lo vemos de alguna manera, y después tenemos los asfaltos modificados, y dentro de los asfaltos modificados hay diferentes familias o clasificaciones y mejores desempeños. Para no entrar en detalles de esto, esta solución tiene bueno, por supuesto que cuando tú desarrollas una carretera, no solo el asfalto es importante, porque el asfalto es la parte más expuesta al contacto, es una capa superior, pero de abajo tienes todo una composición importante, al igual que cómo lo construyes. Entonces hay muchas variables, pero para dar una referencia general, normalmente el asfalto modificado tiene por lo menos un 50% mejor desempeño que el asfalto convencional. Como les digo, hay muchas variables que pueden depender, que pueda ser más o menos. A grandes rasgos, una comparación de mismas circunstancias, estamos hablando de por lo menos un 50% mejor desempeño. Esta solución que nosotros tenemos se asemeja mucho al desempeño del asfalto modificado. Es muy, muy cercano, muy de los más altos estándares. Entonces, estamos hablando de, en condiciones generales, sí tenemos un mayor desempeño al asfalto convencional, que es, para dar una idea, es como normalmente asfaltamos en México la mayoría de las vías, ¿no? Por supuesto, las vías federales se hacen de otra manera, pero en general lo hacemos con asfalto convencional. Entonces, ahí estamos hablando de un mayor desempeño que al final se va a reflejar en un mayor tiempo de vida y por lo mismo, el costo a lo largo del tiempo te justifica utilizar una mejor tecnología, porque vas a dejar de repavimentar sin considerar todo el tema de seguridad que puede estar implicado, ¿no? Entonces, definitivamente es una solución costo-beneficio, es favorable y es competitiva, y también buscamos que sea una solución que sea fácil de implementar. ¿A qué me refiero? Esto no ajusta o no modifica equipos, no requieres cambiar equipos de la pavimentación, y mucho menos. ¿Por qué? Porque buscamos que sea una solución que pueda hacerse implementable de una forma más sencilla, ¿no? Si nosotros pedimos que el proceso tenga cosas especiales o que tengas que comprar algo nuevo, obviamente vamos a complicar.
Entonces, esto es una solución que se puede desarrollar con las compañías que ya tienen un proceso de modificación de asfalto, que es donde agregamos los polímeros, y se puede utilizar. Entonces, realmente me gusta mucho explicarlo así. Cuando tú vas a una prueba, solo hay una parte del proceso de cambio, que es la parte de la modificación. Fuera de esto, todo es exactamente igual. La constructora lo ve igual, el tramo, tenemos que decirles que se coloca acá, allí porque no se ve diferente, sumado a que obviamente el asfalto es oscuro y no se ve una diferencia en color, no se ve una diferencia en nada, y esa es gran parte de la intención, que sea una solución que pueda reemplazar o que pueda entrar en los segmentos que hoy ya existen con las mismas, con buenas funcionalidades. Y eso es lo que sucede y es lo que pudimos lograr. Por supuesto, estamos trabajando cada vez en tener una mejor formulación para aún ir mejorando el desempeño, pero esto es lo que sucede con la parte de costos. Entonces, resumiendo la respuesta, es una solución que es costo, el costo es competitivo con las soluciones que se tienen actualmente y que hace sentido utilizarla. El segundo punto que mencionabas y creo que es muy bueno es en qué lugares están ubicados. Tenemos 2 tramos de 2 kilómetros cada uno lineales en Guanajuato, en Uriangato, en esta vía federal, pública federal. Y la otra que tenemos últimamente que hicimos fue en el estado de Guanajuato, en el estado de México, perdón, dentro de la planta de Polirrafia que está en Atlacomulco. Esperamos muy pronto poder tener más casos. Estamos con diferentes aliados evaluando hacer diferentes tramos. El más cercano que vemos en estas circunstancias es hacer uno más en el estado de Guanajuato. Como les comentaba, nosotros cada tramo que hacemos obtenemos información, aprendemos y seguimos comprobando el desempeño de la solución que hemos desarrollado. Entonces, estos son los lugares donde hoy en día, Ismael, los tenemos físicamente. En algunos de ellos hay unos letreros, pero si no están los letreros no nos daríamos cuenta. Creo que esa es la parte interesante de que estamos logrando una solución que no afecta lo que nosotros hoy conocemos, sigue funcionando de la misma manera y además pues tiene el componente de economía circular reintegrando materiales y dándoles una segunda vida. Iván, nada más ayúdame a aclarar esta parte. Este 50% de mayor rendimiento que tú mencionabas, ¿ese es, digamos, el máximo que alcanza o es a partir de 50 y hacia adelante dependiendo de las condiciones, el lugar? Porque me imagino que por clima, por altura, pendiente, peralte, pues las condiciones son distintas en el desgaste. Pero nada más para aclarar ese dato, ¿es 50 y es hasta donde hemos alcanzado ahorita un 50% más de vida o es de 50 hacia arriba dependiendo de las condiciones? Todo depende mucho de los puntos que mencionabas, también el tema de cuánto los ejes circulantes, en fin, varios factores. Y yo podría decir que la comparativa es de 50%, ya hemos encontrado casos en donde es mucho mayor a 50% la diferencia entre un asfalto convencional y un asfalto modificado. Y como te comentaba Ismael, este desarrollo entra muy cercano al desempeño de un asfalto modificado, si no es que en el mismo espacio el desempeño, en durabilidad, en la resistencia a la ruptura y la deformación que da en modificar el asfalto. Entonces, resolviendo un poco la pregunta hemos encontrado casos comparando asfalto convencional con modificado de 50 hasta mucho mayor, porque como te mencionaba, en asfaltos modificados hay diferentes categorías o desempeños. Sácame de la duda, a ver si entendí bien, Iván. Mencionabas entonces que es como un aditivo que se mezcla para homogenizar con el asfalto convencional, ¿correcto? Sí, lo que hacemos, el proceso un poco de dónde se agrega es como se llama modificador Me gustaría del saber asfalto. qué porcentaje le adicionan. Al momento, como estamos trabajando por un proceso de patentes, no es posible compartirlo, pero sin duda es algo que queremos compartir y que esperamos en cuanto esto pueda ser resuelto, poder compartir. Ok. Iván, ¿qué viene hacia adelante? Ya para terminar la plática, ¿qué viene? ¿Cuáles son los siguientes pasos para estar trabajando en dos líneas? Primero, este proyecto que es muy interesante y que ojalá fructifique porque tendría muchos beneficios. Es una economía circular la que se generaría. Yo he venido diciendo que la economía circular no es un ente genérico para la economía global, sino son herramientas o módulos específicos para cada industria y para cada subindustria.
Entonces creo que este ejemplo es más que claro en ese sentido. Me gustaría que me dijeras en ese sentido hacia dónde va. Y el otro es en el tema de manejo y recuperación de plásticos de todos otros tipos que sé que está trabajando también Dow. ¿Hacia dónde están trabajando y qué es lo que podríamos esperar en el mediano plazo? Excelente pregunta, Ismael. Y totalmente de acuerdo con lo que comentas. Creo que a mí otro punto que me gusta comentar es la situación de los residuos. En general es un problema complejo, que al final un problema complejo requiere soluciones complejas. Entonces, este es una de estos componentes que forma la parte de economía circular, además de otros más que ahora comentaré. ¿Y qué viene hacia adelante? Es seguir desarrollando pruebas piloto alrededor del mundo, en las cuales estamos aprendiendo. Como te comentaba, tenemos varios proyectos que estamos analizando y cualquiera que pudiera estar interesado en hacer colaboraciones, poder dar esta apertura para que nos puedan contactar, porque esta es la intención, poder seguir desarrollando pruebas pilotos, seguir aprendiendo, seguir desarrollando la formulación, seguir validándola y comprobando que esta funciona muy bien para que lleguemos a esta escala en la cual vamos a tener aún más beneficios y recordando que cada ocasión que hacemos 2 kilómetros, a grandes rasgos, porque depende del espesor, estamos recuperando 250,000 empaques. Solo ver esto en la parte del efecto que podemos tener es súper importante. Y esto creo que es lo que viene hacia adelante, cómo nosotros vamos a seguir desarrollando estas pruebas, cómo vamos a hacerlo y repetir esta parte de cualquiera que pudiera tener interés, que pueda contactarnos y poder buscar estas alianzas que al final nos lleguen a seguir haciendo estas demás pruebas piloto y seguir pavimentando más calles de nuestro país con esta solución de plástico reciclado postconsumo y el valor. Y bueno, otras cosas que estamos haciendo, que viene parte de esto que te mencionaba Ismael, es la cadena de acopio y de reciclaje. Alrededor del mundo estamos haciendo varios esfuerzos en este sentido. ¿Qué son? Son alianzas con compañías recicladoras, con compañías que se dedican a hacer acopio de materiales para que nosotros podamos hacer en conjunto resinas recicladas, resinas de plástico reciclado. Esto nosotros ya lo hemos compartido externamente en Europa, en Norteamérica, en Brasil, con una alianza con una compañía que se llama Boomerang, en el caso de Colombia, con una compañía que se llama Enca, en el caso de Argentina, muy pronto a anunciarse, y en el caso de México, que es muy importante, es nuestra alianza con Arpema. ¿Quién es Arpema? Es una compañía de reciclaje que existe en México de tiempo atrás, pero que está haciendo una inversión muy interesante y muy importante, trayendo una nueva capacidad de reciclaje a México. Es decir, gracias a esto se va a reciclar más que se reciclaba antes, porque es una nueva línea de reciclaje, lavado de la más alta tecnología, donde vamos a reciclar diferentes plásticos y en conjunto estamos haciendo estos desarrollos para tener soluciones de plástico reciclado, es decir, resinas con plástico reciclado postconsumo en el mercado. Esto esperamos muy pronto compartirles cuando estos desarrollos estén listos, pero estamos en este trabajo para poder tener esta materia prima que al final termina en aplicaciones como en este caso son las carreteras de plástico reciclado, pero muchas más aplicaciones que hoy en día hacen falta, que sabemos que podemos apoyar a esta cadena de reciclaje que tiene un gran conocimiento, que existe en México desde hace mucho tiempo y que con la gran experiencia que ellos tienen, sumado a lo que nosotros podamos aportar con el conocimiento de los polímeros, hacer cosas aún mejores. Esa es la intención y creo que viene al punto lo mismo que comentábamos hace rato, la parte de colaboración. Creo que esta filosofía de decir nosotros vamos a poder hacerlo solos quedó muy atrás hace muchos años y cómo encontramos el expertise de cada uno, nos unimos y generamos cosas muy interesantes. Entonces esto es lo que viene, Ismael, un poco en México en particular y cómo desarrollamos estas resinas de plástico reciclado para el mercado mexicano, como también en otras regiones estamos haciendo. Es uno de los puntos importantes para nosotros. Y por supuesto el tema de carreteras con plástico reciclado, cómo seguimos incrementando estas aplicaciones, estos casos piloto y donde estamos obteniendo más beneficios y por supuesto para llegar a un punto en el que esto pueda ser idealmente y el punto que buscamos que sea algo especificado, algo que se utilice en el país para que esto pueda ser regulado y se pueda utilizar de una manera más eficiente y de una manera mayor, ¿no? Entonces con esto podríamos tener un mayor impacto positivo al utilizar estas soluciones en nuestro país. Claro, pues Iván, yo no me queda más que agradecerte, felicitar el trabajo que hace Dow en el tema de específicamente generar los aditivos para los asfaltos.
se requieren muchas más carreteras, muchos más kilómetros de carretera en nuestro país. Todo este desarrollo que puede llegar al sureste puede generar mucha más necesidad y demanda de más caminos, así que creo que ahí pueden tener con este proyecto una gran oportunidad. Y bueno, creo que es un gran sector en este momento para ser aprovechado, voltear a verlo, y sobre todo, quien no lo sabe, estará viendo cómo la construcción de nuevas y mejoramiento de carreteras puede contribuir precisamente a mitigar nuestros impactos ambientales con el consumo de plástico en todas sus modalidades. Por completo, Ismael, y sobre todo, como tú decías, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo reducimos nuestra huella de carbono, ¿no? Que es una parte muy importante, reutilizando materiales, que es la mejor manera de hacerlo. ¿Cómo dejamos de utilizar fuentes fósiles o tomar recursos de la naturaleza, ¿no? Esta parte de utilizar materiales, tomarlos, utilizarlos y tirarlos en todo tipo de cosas tiene que quedar atrás y tenemos que llegar a esta economía circular donde reutilizamos los materiales. Este es un ejemplo de ellos. Sabemos que las carreteras, el caso de reciclaje, este es un ejemplo de ellos. Sabemos que hay mucho más por hacer, definitivamente, pero creo que estos ejemplos dan una idea de que es posible encontrar estas aplicaciones donde tú estás reutilizando plástico, donde estás generando valor, donde estás generando una economía circular y sobre todo eso, la palabra economía circular tiene la palabra economía. Debe de ser sustentada y para que se pueda replicar y se pueda mantener. Y esa es la parte interesante de estos proyectos que están iniciando y que demuestran que es posible y que, por supuesto, hay más de ellos que se tienen que realizar y buscar en conjunto. Y ojalá que pueda servir para la audiencia en poder promover este tipo de soluciones, ser creativos y poder atreverse a hacer este tipo de cosas que tal vez en algún momento alguien te puede decir, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Pero normalmente o muchas veces cuando llega esa respuesta es que puede ser que estés en el camino correcto, ¿no? Estás haciendo algo diferente y probar ese camino en donde puedes llegar a innovar y ojalá que eso pueda servir para la audiencia y poder motivarlos a poder ir por ese camino. Esperemos que sí, Iván. Pues te agradezco mucho nuevamente. No sé si me quieres agregar algo más. Yo por mi parte es todo. Muchas gracias por tu tiempo. No, a ti, Ismael, solo agradecerte por el tiempo, por el espacio, por el interés y bueno, muchas gracias para toda la audiencia también que en esta etapa, en esta época se cuiden mucho y muchas gracias por el espacio. Pues así es, a seguirnos cuidando y pues seguimos en contacto, Iván. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Muy buen día.